éticamente inaceptable, políticamente indefendible y socialmente injusta. Y les digo que en Vizcaya vamos a seguir siendo fieles a nuestros principios y no vamos a tolerar que quienes han defraudado a la hacienda pública, es decir, a quienes han defraudado a todos los ciudadanos, que aquellos que han ocultado su dinero en otros países y no lo han puesto al servicio de los intereses comunes, aquellos que han sido insolidarios con sus conciudadanos, aquellos que han conseguido dinero sin que se conozca cuál es su origen, pues todos estos no van a salir de rositas. No vamos a tolerar que pretendan venir ahora a blanquear sus dineros negros al precio módico del 10%. Y además, y menos todavía, mejor dicho, sin tener en cuenta que no tienen por qué justificar de dónde y cómo se han formado esos capitales, cuál es el origen de ese dinero. Nosotros creemos que lo primero es la solidaridad, la generosidad y el compromiso con toda la sociedad, y que en eso no tienen cabida los que han estado engañando y defraudando a todos y a todas. Les repito, en Vizcaya no va a haber una amnistía fiscal al módico precio del 10%. El que quiera aflorar dinero, el que quiera aflorar capitales, el que quiera aflorar activos, tiene un procedimiento para hacerlo, hoy en día perfectamente normativizado y sujeto a la ley, que son las declaraciones complementarias en renta, en patrimonio o en impuesto de sociedades.